Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Un gusto estar en su programa y buenos días a todos los auditores. Gracias por tomarnos la llamada, gracias a ti. Señalas en el documento que este proceso electoral es el segundo más violento desde el año 2000. Tal vez el primero fue la época de la revolución y la posrevolución, y luego dices que en el 2000 hubo que fue la transición, ¿no? Cuando cambiamos de régimen del priato al panismo. Y ahora dices, este es el segundo evento de la historia más violenta que hemos vivido. Sí, así es, al menos en comparación con los últimos 8 procesos concurrentes federales, desde el año 2000, en cifras absolutas, pues sí es el segundo proceso con más políticos que han perdido la vida, ¿no? Hace 3 años nosotros registramos un total de 152 políticos asesinados. Uh-huh. De ellos 48 eran aspirantes y candidatos, ¿no?, a distintos puestos de elección, y ya en este proceso actual tenemos pues ya a la fecha un total de 84, ¿no?, para actualizar el dato. Ya al 16 de mayo tenemos ese registro. De ellos 32 eran aspirantes y candidatos, ¿no?, de ambos a puestos de elección. Entonces estamos superando pues las cifras del proceso intermedio del 2015. Y se convierte esta elección pues ya en cifras absolutas en la segunda más violenta. Habría también que determinar al final, presentaremos un informe ya con las cifras pues definitivas de este proceso electoral, tomar en cuenta que esta elección es más grande, ¿no? Es decir, hay más cargos de elección, hay más candidatos que están compitiendo por ellos. Y en su momento, en el informe final, pues también presentaremos la proporción, ¿no?, de asesinatos y de agresiones por el número de candidatos, pues para saber proporcionalmente qué nivel alcanzó, ¿no?, la violencia en este proceso. Sí me parece que una situación que aceleró o disparó, ¿no?, la atención tanto de la autoridad como de los propios medios de comunicación es la manera en cómo se han concentrado pues prácticamente ya, ¿no?, todas las elecciones locales con la elección federal, la manera en cómo han concurrido. Se han homologado prácticamente ya pues todos los procesos electorales locales con el federal. Entonces, una violencia que antes ocurría en procesos que no eran federales, ahora se ha vuelto más visible, ¿no?, porque se está acumulando. Pero en realidad no es un tema o un fenómeno nuevo, ¿no? Nosotros lo hemos venido investigando esto desde el año 2009 y tenemos una base pues que integra toda esta violencia, todos estos delitos que se cometen, ¿no?, en contra de actores políticos y candidatos, no solo homicidios, ¿no?, también amenazas, secuestros, robos con violencia, sin violencia, entre otros delitos. Y sí, pues este proceso electoral pues se ha hecho pues un proceso, me parece pues particularmente marcado por la violencia, en buena medida, ¿no?, por el alto número de cargos que están en juego. Por ejemplo, de estas agresiones que comentaba, sí, en ese corte. Bueno, yo le actualizaré un dato que dimos a conocer también el pasado 14 de mayo. Ya tenemos un registro de 563 actos delictivos, ¿no?, en contra de actores políticos y candidatos. Por ejemplo, de esas 563 agresiones, el 80 se dirigen en contra de opositores a los gobiernos estatales, ¿no? Es un primer dato importante. De los 84 políticos que han perdido la vida, el 75% a su vez eran opositores a los gobiernos de los estados. Esto ha ocurrido en 21 entidades del país. A ver, perdón que te interrumpa, licenciado Rubén Salazar, sí, dato es muy importante. De las personas que han fallecido, políticos que han fallecido, dice, son 84 personas que han fallecido, y el 74% son opositores a los gobiernos estatales. Puede ser. Es correcto. Puede ser. El 75%. 75%. El que gobierna en ese momento fallece, es su opositor. Es correcto, así es. De hecho, la cifra incluso podría ser mayor, de no ser porque en el caso del Estado de México, como tomamos en cuenta quiénes son las coaliciones gobernantes, por ejemplo, en el Estado de México asesinaron ahí a 4 militantes del Partido Verde. Sí. Y el actual gobernador llegó bajo una coalición, ¿no?, de PRI y Partido Verde. Pero pues hoy sabemos que el Verde pues está con otro partido, ¿no?, está aliado. Sí. Pero bueno, de no ser por eso sería mayor, ¿no?, tomándolo en cuenta por partido nada más. Esos 4 casos pues se sumarían también, ¿no?, a la cuenta de opositores. Pero bueno, tomándolo como coaliciones es el 75%. Y ahora analizando esto,
En los 32 aspirantes y candidatos el problema todavía es mayor. De estos 32 aspirantes que tenemos en este proceso electoral 21, por ejemplo, 27 competían por alcaldías y regidurías. Es un problema hiperlocal de la violencia política. 27 iban por puestos municipales. De estos 27, el 89% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios en donde buscaban competir. Eso es terrible. Y de los otros 5, 4 iban por diputaciones estatales. Esos 4 a su vez también eran opositores a los gobernadores de sus estados. Y el que aspiraba a una diputación federal, pues era de un partido distinto al gobierno federal, ¿no? Al partido que gobierna a nivel federal. Entonces, pues es una elección supermarcada en este sentido, porque hace 3 años, de los 152 políticos que registramos, el 69% eran opositores a los gobiernos estatales. Y de los que iban, por ejemplo, a alcaldías, ahí solamente era el 45%. Eran más oficialistas las víctimas. Y por cierto, del PRI, ¿no? De un partido que está a punto de dejar la presidencia. Entonces ahora, pues sí ha sido muy interesante este dato, porque nos permite ver que en procesos intermedios, en donde no está la carga de una elección presidencial, ¿no? Es decir, no son tan inestables por esa razón, y es en donde los gobiernos, bueno, no voy a prejuzgar, pero más bien en donde la mayor parte de las víctimas, pues sí son opositoras, ya sea un gobierno estatal o un gobierno municipal, ¿no? Sí. Incluso yéndonos ya al nivel mayor de las alianzas que se han conformado a nivel nacional, de estos 84 políticos asesinados, por ejemplo, el 49% de las víctimas pertenecen a la alianza opositora, la alianza Va por México, ¿no? Sí. Y el otro 28%, pues menor, 28% a la alianza oficialista, de Juntos Haremos Historia. Entonces también nos habla, ¿no?, de lo que está ocurriendo en un clima de polarización que acompaña finalmente un contexto que yo en lo personal lo he venido denunciando, lo he venido diciendo en muchas entrevistas a nivel nacional, y no porque tenga algo contra el presidente, pero mire, yo en este indicador también estamos registrando actos de maltrato e intimidación física y o verbal. Y lo que nosotros empezamos a detectar ya desde hace como 2 o 3 semanas, sobre todo después de lo que pasó aquí en la ciudad con el metro, sí, pues sí fue ya un discurso extremadamente hostil del presidente hacia sus adversarios, hacia sus opositores, tomando en cuenta estos datos que le di. Sí. Pues me parece que esta narrativa sí empezó a permear en muchas de sus huestes, en muchos de sus simpatizantes, que la aplicaban en contra de sus adversarios, y lo más peligroso fue que también empezamos a ver que otros gobernadores y alcaldes pues lo empezaron a emular, empezaron a aplicar la misma fórmula de un discurso violento contra el adversario, añadiéndole también pues este amago, amedrentamiento del uso de uso político, instrumentos de justicia en contra de adversarios políticos. Y lo hemos evaluado, lo hemos registrado en muchos estados, no solo lo hace el presidente, lo hacen varios gobernadores. Se han dado a conocer unas cosas verdaderamente terribles, hay intercambio de mensajes por WhatsApp, la dirigencia de un partido político y un gobernador empleando frases grotescas, de amenazas, y casos tan lamentables que yo le daría ahorita, por ejemplo, que integramos la semana pasada, ataques en contra de una candidata a la alcaldía de Acapulco, de otros 2 candidatos, uno a la alcaldía de Ciudad del Carmen en Campeche y una candidata a una diputación local por esa misma entidad, que denuncian a grupos políticos rivales. Por ejemplo, en Acapulco balacearon, ¿no?, al colaborador y algunos simpatizantes de esta candidata a la alcaldía de Acapulco. Sí. En Campeche les arrojaron ácido muriático, que se emplea para destapar cañerías. Igualmente a los simpatizantes de estos candidatos a la alcaldía de Ciudad del Carmen en Campeche y a la diputación local. Y ambos pues denuncian de estos ataques a un partido político rival, a grupos de choque enviados por este partido, para no dar siglas, ¿no?, con esto de la verdad. Entonces, esos me llamaron la atención, y uno que es verdaderamente representativo, ¿no?, de lo que ocurre en el país a nivel local. Esto ocurrió en Playa Vicente. Se dio a conocer una serie de grabaciones en medios nacionales de gran importancia, en donde presuntamente la síndica de ese municipio, de un partido X, le está pidiendo a los policías municipales vestirse de civil para bajar de la contienda al candidato de otro partido a esa alcaldía. Entonces,
¿qué estamos viendo aquí dentro de las posibles responsabilidades, ¿no? Hay impunidad en la mayor parte de los casos. De estos 32 candidatos aspirantes, la mayor parte, pues, los casos prevalecen en la impunidad. Solo ha habido detenciones en 3 casos. Pero lo que hemos podido observar como parte del análisis de contexto por estos casos que le acabo de comentar, sí, es que hay tanto responsabilidad de políticos. Hay en un 16% de las agresiones globales, de las 563 agresiones que documentamos hasta el 14 de mayo, en un 16% de los casos la presunta participación de grupos delictivos. Pero lo más peligroso que vemos es que, pues finalmente, en donde hay grupos de narcotráfico operando, ¿no?, amenazando, intimidando a un candidato o una candidata, pues es porque hay una autoridad corrupta a nivel local o estatal, incluso yo diría federal, que lo permite. Y esto, pues, es un fenómeno que ya no solo es de política o de narcos, sino de narcopolítica, ¿no? Influyendo en estos procesos, de grupos políticos locales, caciquiles, que pues se han acomodado muy bien, ¿no?, por temas que ahora pues también deben ponerse sobre la discusión, como lo de la reelección, que se ha permitido, que se han apoderado, ¿no?, del poder político, del poder económico de muchas de estas localidades, se heredan el poder, está esta cultura del nepotismo, que no es más que corrupción, y se alían ahora o formalizan sus propios pactos con grupos delictivos, ¿no? Es decir, esta dispersión del poder político propia de las alternancias, de este proceso democrático que vivimos desde el año 2000, pues también ha provocado una dispersión incluso, ¿no?, de las organizaciones delictivas y una dispersión de la propia violencia. Entonces es una explicación política incluso hasta el tema de la violencia homicida, ¿no?, a nivel general, que me parece sí debe replantear a futuro pues, muchos aspectos, incluso en materia de reforma política o de reforma del Estado mexicano, para desbaratar, ¿no?, la articulación que se ha dado de manera granular, digamos, a nivel local, de estas vinculaciones, ¿no?, entre el poder político y el poder criminal. Y finalmente, pues incluso si habláramos de lo primero exclusivamente, pues estamos viendo una actuación criminal, ¿no?, frente a los adversarios políticos. Claro. ¿Qué puede pasar para la ciudadanía? O sea, si nosotros, por ejemplo, dejamos pasar esto como simples estadísticas, yo considero que, ya sea mi invitación, ¿no?, a los ciudadanos, debemos preguntarnos, pues, ¿quién se beneficia electoralmente de esta violencia? ¿Alguien se está beneficiando? Claro. ¿Alguien está obteniendo ventaja? Por supuesto. Y habrá que cerrarle la puerta, ¿no?, y verificar en qué municipios quitaron a un candidato a través de la violencia, saber quién se benefició y cerrarle la puerta a esos perfiles, porque permitirlo, Rodolfo, sería permitir a futuro tener autoridades criminales, corruptas, autoridades que actúen o incurren en actos de negligencia criminal en proyectos de obra pública, como lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, sí, que nos hagan víctimas a todos, ¿no? Sí, creo que este valiosísimo documento que ustedes publicaron y que nosotros vamos a subir en unos minutos más a nuestra página de La Verdad del Centro, el sumario o la reflexión sería, o la moraleja, que esta violencia política, como lo dijiste hace un momento, compromete, lo dices en el estudio, la independencia, la autonomía, la integridad de las futuras autoridades electas, porque algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos, dice, convirtiéndose en futuro en autoridades corruptas. Esa es la conclusión, o sea, el permitir que esta violencia expresada a través de diferentes poderes fácticos, como puede ser el narcotráfico, o grupos políticos, o grupos económicos, finalmente serían los que estarían gobernando nuestro municipio, nuestro estado o nuestro propio país. Amén de decir que el señor López Obrador ejerce violencia verbal todos los días desde su púlpito matutino. Es correcto, yo considero, y se lo he externado a muchas personas de su gobierno, y lo he hecho en las entrevistas que he tenido oportunidad, ¿no?, aquí mismo con usted, sí, pues pedirle que haga una tregua. Me parece que después de lo que ocurrió en Cajeme, también considero, a partir de las denuncias que le hicieron algunos candidatos que estaban siendo víctimas de su discurso violento, incluso de propaganda difamatoria, como fue el candidato de un partido a la gubernatura de Nuevo León, que no lo dejaba, sí, y que derivó incluso hasta en que confesara un delito electoral del presidente, de que sí, yo estoy interviniendo y voy a intervenir en la elección. Sí, reconociéndolo. Pues,
increíble, ¿no? Y lo fueron a denunciar a la OEA. Me parece que ahí sí el presidente como que dijo, caray, esto sí ya tomó otro tono. Lo he visto un tanto más mesurado en estas últimas dos conferencias, espero que así se mantenga. Sí, tienes razón. Pero si él sigue interviniendo, si él sigue, denostando a la oposición, no dejándolos de llamar que la mafia de todo lo que ya sabemos, ¿no? La mafia del poder, que el corruptos, delincuentes de cuello blanco, pues debería empezar también por ver qué ocurre en su propio partido, ¿no? Y en este sentido eso no decirlo de esta manera porque afecta al modelo de comunicación política pues que debe privilegiar, ¿no? el intercambio respetuoso de puntos de vista en un proceso electoral, porque si no esto puede derivar en violencia. Es decir, cuando el presidente no entiende que es el hombre más poderoso del país, ¿no? Claro. Y cuando pateas a un perro tantas veces consecutivas, pues el perro te va a morder. O sea, eso también provoca reacciones violentas de los opositores, represalias, ¿no? En contra de su propio partido a nivel local. Lo estamos viendo, como los casos que te comenté. Las tres víctimas de estos tres casos en Playa Vicente, en Acapulco y en Ciudad Campeche eran del partido del presidente. Entonces, no se está poniendo a ver que el principal agresor es él. Es él. Él está terrible, generando ¿no? clima de animadversión, de violencia y de polarización, porque México, así es. hay que decir, México estamos viviendo una brutal como nunca polarización. Así es. Brutal. Coincido plenamente. Y ahí es en donde él debe contribuir a garantizar este ambiente que establece tanto nuestra Constitución y leyes electorales de certeza, legalidad, justicia, sobre todo legalidad, justicia y civilidad política, ¿no? Pues es importantísimo privilegiar eso en un momento delicado, ¿no? Para el país. Si así lo entendiera, ojalá y así lo entendiera. Licenciado Rubén Salazar, ¿estarías de acuerdo en que platicáramos próximamente una vez que ya tengas el documento final de cómo cerró? Digo, qué triste, qué lamentable sería decir se incrementaron las cifras o cerraron con los mismos datos que tenemos. ¿Te parece? Claro que sí, Rodolfo, con mucho gusto. Te mando un abrazo, Rubén. Muchas gracias. Igualmente, por Rodolfo. la llamada. Muchas gracias por la invitación y nos estamos escuchando próximamente.